O esperamos 2 minutos. Bueno, sí, si quieres esperamos 2 minuticos como Bueno, arranquemos 6:03, entonces. para que yo puede ser por acá un temita. Bueno, pues ya vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse hoy. Estamos en el ámbito del taller del vertical de paisaje, del lugar y paisaje, que en este momento es una apuesta importante que tiene la Escuela de Arquitectura y el programa de arquitectura en el desarrollo de otros escenarios. Y pues muy complacida de que estés, Billy, por acá. Voy a hacer una presentación breve del arquitecto Billy Hurtado, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante a magíster en arquitectura. Ha sido profesor de taller de proyectos en el Colegio Mayor de Antioquia, profesor Universidad Nacional de Colombia. Es su compañero, cofundador de estos territorios con el arquitecto Julián Castaño, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos. Fundaron Estudio Territorios, que lo definen como un taller de arquitectura que entiende la noción de territorio como concepto global, sin hacer mayor hincapié en las dicotomías de naturaleza y artificio o de urbano y rural. En este sentido, entienden la arquitectura como una adición no como una adición al lugar, sino como un mecanismo de transformación en pro de potenciar esas cualidades. Es un estudio muy activo en concursos de arquitectura a nivel nacional. Los hemos oído muchísimo con sus participaciones en diferentes concursos, y recientemente ganaron el concurso de Almaviva en Villavicencio. Billy, muchísimas gracias por hacer parte de hoy del taller de vertical de paisaje y territorio. Y pues bienvenido a la Universidad del Valle. No, espero que no sea la primera vez que nos veamos, sino vamos a conversar muchas veces. Bienvenido. Muchísimas gracias, Liliana, y pues a todos los profes, a Luis, a Paulo y a Juan Camilo por la invitación. Pues de esa pequeña introducción también que hiciste ahí, yo creo que es un poco como un resumen también de lo que quería hablarles, porque precisamente pues también es como una línea guía muy constante como de lo que ha sido nuestro trabajo. Ahora en esta charla, pues, y como en la presentación como tal, y en el trabajo de este proyecto, digamos que me voy a centrar mucho como en este tema de la dualidad entre naturaleza y artificio, pero lo que mencionabas pues también es como que esas dualidades pues han sido como una guía importante en nuestro trabajo en general. Es como tratar de entender como esa noción de la arquitectura que se genera a partir de categorías pues que se oponen entre sí. Bueno, el tema, pues como de la charla, el título como tal, que es Artefactos Geográficos, parte precisamente de eso, es como entender un poco, como hay una categoría que hemos ido también como construyendo a partir de este tipo de proyectos en los que participamos, y que se va desligando, pues sí se va como construyendo a partir de precisamente tratar de buscarle como una relación a esas dualidades, que ya deja de ser una contradicción y se empieza a volver es como una unión, como tratar de entender pues también un poco estas categorías como parte de un mismo sistema. Dentro de estas, digamos, como condiciones de lo que hemos ido trabajando, particularmente pues en este proyecto, que la dualidad central pues si es este tema de la naturaleza del artificio, creo que hemos encontrado también a lo largo de nuestro trabajo muchos referentes que tienen que ver ya no solo con la arquitectura, sino también con otros temas un poco más del arte y de la escultura, particularmente del land art, porque precisamente nos han
nos han mostrado también como ese camino de algunos sistemas pues que pueden como poner en crisis pues o en duda también como esas dualidades. Y eso parte digamos, también pues como buscar los puntos en los que esas categorías pues que son como conceptos tan fijos se empiezan a bifurcar. Entonces, ese es como un punto de partida pues importante hacia lo que pues les voy a mostrar, que es básicamente el proyecto de Almaviva, pero que también me interesa pues bastante poder entender como cuál es el origen también como de esas líneas de trabajo y de cosas pues como tan que van apareciendo ahí como sobre el camino, pues como es el título de esta charla, que es esa idea de artefactos geográficos. Entonces, es eso, pues, es como artefactos, porque la arquitectura, sea lo que sea, pues no deja de ser como un artificio del hombre sobre el lugar, y geográficos, porque nos llama mucho la atención, pues, esa idea como de construir con la naturaleza, que es lo que pasa, pues, por ejemplo, en estas dos imágenes que les muestro acá de este proyecto, que es Doble Negativo de Michael Heiser. Bueno, yo he estado pues como atento a las charlas, pues vi las tres pues anteriores, la de Jorge, la de Lina y la de Edgar, muy interesantes, me pareció pues muy enriquecedor como el punto de vista de cada uno de ellos acerca de lo que es pues, como el tema del paisaje, que es como tan amplio, y pues yo creo que no está de más pues también hacer como la aclaración que de los cuatro invitados soy yo el que menos experiencia tiene pues como en este tema. Entonces, también mi mirada es muy como desde la arquitectura misma, como desde el tratar o como desde la misma intuición, como nos ha llevado a entender esa relación entre estos conceptos duales, pues, de naturaleza de artificio y cómo ellos crean un paisaje y cómo, pues, esa arquitectura para nosotros es también como una experiencia, pues, que tiene una aproximación mucho más estética, pues, porque en las charlas anteriores ya hemos visto pues que los otros invitados nos han mostrado como sus aproximaciones desde puntos de vista bastante distintos, pues el tema de Edgar, que también era una aproximación muy sensible, muy desde el ámbito estético. Lina, que nos mostró como unos proyectos pues muy interesantes desde unos ámbitos mucho más cercanos a lo que es la ecología, como por así decirlo, como más técnicos, una aproximación más técnica. Y Jorge, que lo vi ahí como en el medio, también pues como con sus, muy proyectual, muy proyectual. Entonces, yo quiero hacer algo también como muy desde la arquitectura, como tratar de entender pues estos conceptos que les voy como mencionando, pero explicándoles pues como específicamente cómo es esa arquitectura en el paisaje, que por lo menos en este proyecto pues planteamos, que lo hemos hecho pues de otras formas, pero específicamente en este proyecto creo que hemos podido recoger pues también como algunos aprendizajes muy, muy chéveres y muy interesantes. Entonces, bueno, yo quería empezar por esta parte de acá, que tiene que ver como con esta idea de qué es lo que pasa en el concepto del Landar, que a mí pues particularmente me llama la atención, y es que en algún momento pues de mi trabajo de maestría, mi trabajo académico, me topé con esta chica que se llama Rosalind Krauss, una crítica de arte estadounidense, que definía la escultura, pues, o la escultura en su momento, pues, su momento era los años 60, 70, pues, como saliendo aún de la modernidad, como una negación, pues, de dos cosas que no era. Pues, como que la arquitectura era lo que estaba en el paisaje, pero no era el paisaje, la escultura, perdón, la escultura era lo que estaba en el paisaje, pero no era el paisaje, y era lo que estaba en la arquitectura, pero no era la arquitectura. Entonces, como que definía ese tema de la escultura desde una negación, desde lo que no era. Pero al mismo tiempo, pues trataba ya también como de generar un diagrama mucho más amplio, como de ampliar el diagrama a partir de esa doble negación, entendiendo pues que lo que no es realmente es
lo opuesto, ¿cierto? Entonces como que, sino lo que ya aquí como cruzándonos en el espectro de lo que pasa en un lado y el otro, si la escultura es lo que está en el paisaje, pero que no es el paisaje, entonces ese no paisaje es arquitectura. Lo mismo, esa no arquitectura es paisaje, ¿cierto? Entonces, como que ahí en el ampliar ese diagrama empezaban a aparecer otras categorías, me borró un pedacito, como otras categorías que, digamos, superaban un poco esa escultura clásica, pues ese entendimiento de la escultura clásica, un poco más dicotómico de la modernidad. Esto pues lo que ella describe de aquí para arriba ya son los años 60, 70, entonces ya después como entrando a la posmodernidad y cómo a partir de ese momento pues como que las categorías clásicas fluctúan un poco más y ella lo hace precisamente pues porque en ese momento la escultura se le empieza a llamar escultura a cosas como esto, que esto es una escultura, pero entonces ¿qué la hace escultura o qué la hace pues fluctuar como entre categorías? Y ella se inventa otras, pues, como es la construcción del sitio, los sitios marcados, las estructuras axiomáticas que responden, pues, como a formas de entender esa escultura, pues, en relación como a un territorio. Y lo que es muy interesante, pues, también a partir de esa visión, que, pues, particularmente, pues, a mí también es lo que me parece interesante, es que están asociados a un sitio específico. O sea, como que esta escultura, esta idea de escultura, funciona porque está en relación a ese lugar, no es el lugar pues súper específico de la naturaleza o del entorno. Entonces como que esta idea pues de que la arquitectura es que la escultura es lo que está en el paisaje sin ser el paisaje, o que está en la arquitectura sin ser la arquitectura, digamos que ya aquí pues se invalida un poco. Y eso tiene mucho en común con la arquitectura, sin poder llamar ni de lejos esto como una intervención arquitectónica, si es una espacialidad y si se enraiza en un lugar específico. Entonces también como que nos interesa pues como tratar de entender y tomar lecciones pues de ese tipo de sucesos pues como en otras disciplinas como el arte. Una cosa que ella dice es que, pues poniendo como un ejemplo muy básico, muy directo que está en su artículo, es como que uno de los ejemplos más recurrentes, pues como de lo que ella está tratando de explicar, como esas nuevas categorías, son los dédalos, pues, o los jardines japoneses, o estos laberintos, como jardines laberintos, que son claramente pues un artificio geometrizado, toda la cosa, una construcción espacial, pero hecha a partir de la naturaleza. Entonces, como que esa idea de la jardinería pues también, y cómo en la naturaleza pues también puede construirse por los mismos medios que se construye la arquitectura, pues medios conceptuales, porque obviamente pues es bien distinto. Se constituye esto es como en uno de los ejemplos más directos de lo que ella pues llama esos ámbitos intermedios entre naturaleza y artificio. Y si uno se va a otra escala, pues también ya como de tiempo, pues aparecen como este tipo de hechos, pues que ya es como la idea de la ruina, que pues lo que uno puede también como identificar ahí es que una de las diferencias pues más básicas, una de tantas, entre lo natural y lo artificial no es más pues que la acción del tiempo, ¿cierto? Como que las huellas del hombre sobre la naturaleza son muy rápidas, o sea, generamos como procesos de cambio bastante rápidos, pero la contrahuella que la naturaleza imprime en nuestras obras, pues que es precisamente la ruina pues entendía como también esa huella, es lenta, pero entonces como que la obra humana, pues la obra artificial está destinada a desaparecer, no importa lo que eso tome, pues o sea, puede tomar unos días o miles de años, pero finalmente pues ese es como su destino final. Cuando estábamos como pues, conversando para hacer esta charla,
me acuerdo pues como montándola y pensando pues como en el tema y cómo vincularlo pues también o cómo ejemplificar un poco como esas ideas que tenía, sucedió esto. O sea que la primera charla era como en abril, sucedió esto por estos días y es interesante pues ver que esto fue como un accidente ahí que duró unos 4 o 5 días, no recuerdo muy bien, un poco más, pero que colapsó pues como la economía mundial unos días porque un barco encalló en el canal del Suez. El canal del Suez es como un hecho artificial, pues también ahí como inmerso en una naturaleza como súper imponente y de una escala que podríamos llamar pues ya ni siquiera territorial, sino pues como mucho más extensa, casi que global, unas dinámicas que tienen que ver con lo social, con lo económico, pero también con lo natural. Con lo natural, lo que pasa es que esto une el Mediterráneo con el Mar Rojo y es una unión pues que es una excavación que se hizo, un canal que se hizo artificialmente para unir pues navegablemente estos dos espacios, estos dos cuerpos de agua y que alteró el ecosistema, pues, pero de una forma como bastante notoria. Como que aquí hay un ecosistema que lleva millones de años evolucionando, a este otro lado hay otro ecosistema distinto que lo mismo lleva gran cantidad de años evolucionando y hacer esta ruptura que inmediatamente pues genera ese cruce de ecosistemas y en muy pocos años, como que lo que llevaba millones de años evolucionando naturalmente, ese hecho ya artificial humano lo, lo cambia pues como muy rápido. Entonces esa es como una de las diferencias pues que yo encuentro como fundamentales entre lo uno y lo otro y es la acción del tiempo sobre pues sí, sobre como cada uno de los lugares y sobre cada uno de los hechos. Pero también, sí, como entendiendo que lo que es nuestra acción, pues que es la huella, y esa huella que dejamos, eventualmente la naturaleza pues también dejará su huella. Bueno, ya como para pasar al proyecto, que es el proyecto en la ciudad de Villavicencio, un parque metropolitano, pues digamos con una vocación ecológica y cultural, recreativa. Nosotros lo que planteábamos pues un poco como de entrada era este tema como de las transiciones, tratar como de ver a una escala mucho más amplia pues que el encargo que nos estaban solicitando, entender qué era lo que pasaba pues como a esa escala grande. Y pues lo que tratamos de hacer también un modo como de sintetizar pues como lo que uno llamaría como el esquema base fue coger como unos ejes, como esos ejes pues que nosotros trazamos como muy arquitectónicos, digamos que vienen de unas escalas muy anteriores y es como esas transiciones se dan pues como en los dos sentidos que nos plantea como la geografía misma y el lugar mismo. Entonces lo que pasa es que aquí está la cordillera oriental, la Villavicencio se ubica en el piedemonte, hay unas dinámicas pues como de movilidad, tanto biótica como cultural, social, la mayoría de ciudades grandes de los llanos se van ubicando pues como en esta zona del piedemonte por ser una zona precisamente paisaje de transición y hay otra, digamos como otro eje de movilidad en este sentido, es que también es un eje de movilidad cultural, biótica, etcétera, pero ya no entre un ámbito, digamos, como similar y constante entre sí, que es la idea de Piedemonte, sino entre generando una sección, pues generando como esta sección que tenemos acá, como esto, como la cordillera, el Piedemonte, el llano, el parque, pues que nosotros lo ubicamos como en este lugar, la llanura aluvial, el río Meta, pues que es uno de los ríos estructurantes a esta escala macro, que es este es el río Meta, y la altillanura, pues, entendiendo pues como esa sección. Eso es muy paradójico, pues, es muy particular, como que esta zona de la altillanura es más alta, un poco más alta que el piedemonte, tiene unas condiciones pues también como ecológicas bastante singulares
con otra de esa escala tratábamos como de entender esto. A ver, vuelvo al azul. Y acá lo mismo, una escala pues también un poco más pequeña, acá entendiendo que a la escala, pues una escala como de ciudad pasa lo mismo, este corte de la movilidad biótica, cultural, social, entre lo que es la cordillera del altiplano pues, y la altillanura, en este sentido. Y en este otro sentido, ya una escala, como les digo, pues mucho más de ciudad, entender que hay unos caños que atraviesan pues, toda la ciudad de Villavicencio. Hay una zona mucho más consolidada de la ciudad, que es esta zona norte. Esta zona norte, pues o norte no, digamos que es que el Parque Almaviva queda muy al sur de la ciudad. Entonces, la ciudad está consolidada, digamos, el Parque Almaviva lo que hace es como mediar entre esa ciudad que está consolidada y esa ciudad al sur que se está empezando a consolidar. De una manera pues como un poco más aleatoria, desordenada, pero que ahí va pues también como los municipios del sur, como Acacías y pues varios otros, se empiezan como a conurbar también con la ciudad de Villavicencio. Entonces, eso nos deja pues con el parque como un sistema de transición pues de cosas. Entonces, éramos muy incisivos pues como en esa idea de que esto es lo que pasa en ambos sentidos. Pues aquí digamos que es como una visualización pues también de lo mismo, entendiendo como el sistema así, que les digo pues un poco una escala menor, la ciudad consolidada, la ciudad que se está consolidando, el parque y lo que nosotros hacíamos, que aquí ya se alcanza a medio ver un poquito, cruzar unos ejes. Así como muy sintéticamente, pues luego arquitectónicamente casi que literalmente pues eso fue lo que hicimos. Una lectura pues también como de unos sistemas, esto pues muy como gráfico de concurso, tratando de hacer como una identificación a una escala también un poco más baja de lo que va sucediendo ahí. Aquí pues como los sistemas naturales, aquí los sistemas antrópicos. Lo que veíamos es que esto se estaba convirtiendo, si bien eso es un reducto de bosque pues que la gente ya usa como parque, pues informalmente, porque todo el mundo en Villavicencio tiene como también como sus historias con el lugar, todos iban allá a meterse a la quebrada, a coger frutas, a acampar, etcétera, pero no hay como unos ejes estructurantes pues de ciudad que se logren tejer pues como en el lugar, precisamente pues porque es un lote que es privado y en la función ecológica pues como que el lugar cumple actualmente. Creo que la idea es pues como tratar de potenciarlo, conservarlo, pero también pues digamos brindarle un poco la posibilidad a las personas de utilizarlo. Entonces íbamos identificando como esos ejes, esas conexiones urbanamente que nosotros podíamos como entrar a potenciar. Lo que hacíamos era como trazar pues también hay unos ejes, digamos como muy radicales, pues como muy marcados en su idea de construir como ese nuevo lugar. Bueno, esto, pues ya llegando como a la escala del parque, lo que les digo, pues que nosotros tratábamos como de hacer estas lecturas, o sea, esto pues ya esta escala se convierte es como en estas calles, en este parque, que es un parque existente, esto pues de este lado, si es todo como escenarios futuros, lo que hacíamos éramos como tratar de recrear o tratar de pensar a partir de lo que ya veíamos que venía pasando, como puntualmente en algunas zonas, qué iba a pasar acá. Entonces, como imaginar pues un escenario en el que, digamos, tuviera como también un sentido lógico el pensar que esas conexiones y esas directrices pues que un proyecto de estos puede dar como para la ciudad tengan también como un sentido lógico. Y aquí está una vía pues, que es una vía pues como estructurante regional muy importante, que es la conexión con Bogotá. Entonces también pues hay como una idea como de una escala pues de lo que la movilidad, los estructurantes pues como generan ya una escala también como
como regional, que precisamente Bogotá pues es como esa, pues casi que Villavicencio pues es como, tiene en Bogotá como una extensión pues de sus dinámicas y precisamente pues está este punto como del proyecto pues, o de la ciudad hace como mucho énfasis en eso. Entonces esta escala de acá también digamos que se presta para generar pues como una transición escalar. Lo que hace es venir acá ya también como de un barrio pues como que se consolida a un tema de una ciudad, pues un corredor de servicios que lo que va a empezar a coger es, sí, como edificios de oficinas, edificios de usos mixtos, planes parciales, etcétera. Y esta parte que no pertenece al lote, pero que igual pues nosotros la teníamos ahí en cuenta como muy fundamental, pues porque pues, inicialmente el lote es uno solo, sino que pues esto aquí sí tiene ya como una idea de plan parcial formulado. Nosotros dábamos como continuidad a esas ideas pues de escenarios futuros para que tuviera pues como esa articulación con el proyecto que nosotros hacíamos. Entonces, a partir de esas lecturas, bueno, volvíamos también, aquí voy a cambiar de color un momento. Como a trazar esos ejes, que se vuelven como muy radicales en su geometría, pero también era porque queríamos como dar una idea de, pues como una idea de una experiencia pues en el paisaje que no fuera, que no se limitara simplemente como a cumplir pues como este papel utilitario de conectar el punto A al punto B, sino que también se convirtiera en una experiencia estética, pues como lo que les decía al principio, y que asumiera también por su parte el programa arquitectónico del parque. Porque en el parque, o sea, el pedido pues del parque, del programa, era que hubiera un museo de la biodiversidad y la cultura llanera. Eso ha ido evolucionando, pero pues inicialmente ese era como el pedido y nosotros la forma en la que tratamos de abordarlo fue, bueno, pues cómo planteamos un museo pues como dentro de este parque, dentro de este lote, que es un lote de 22 hectáreas, cómo planteamos como un museo y son como dos proyectos, como que por un lado tenemos un parque urbano ecológico de 22 hectáreas, pero por otro lado, dentro del parque hay un museo. Una de las preguntas pues que inicialmente nos asaltó fue como, bueno, ¿y dónde va ese museo y por qué? Como de alguna forma, creo que no pudimos respondernos esa pregunta. Lo que hicimos fue ubicar el museo como en todas partes, como tratar de que todo el parque fuera el museo. Eso es una decisión, yo creo que tiene que ver como con una estrategia de cómo se habita el parque, de cómo nosotros pues lo que intentamos es como que el territorio mismo sea el museo, pero que también tiene unas implicaciones de orden, digamos, como de manejo del personal, de los servicios, de los cuartos técnicos, etcétera, que ya pues más adelante les contaré como cuál ha sido la experiencia. Pero de entrada pues esa fue como la búsqueda, ¿no? Tratar de que el territorio mismo fuera el museo y de que esos ejes fueran sí, como un manifiesto pues sobre la geografía, pues que nosotros queríamos como que fuera muy intencionadamente artificial esos ejes que trazáramos. Más o menos esto es lo que pasa. Hay dos condiciones pues distintas de ejes. Nosotros los llamábamos el eje cívico y el eje biodiverso. Era también como en cierto sentido partiendo el museo. Ese museo que nos estaban pidiendo lo estábamos partiendo en dos. Era este, el eje cívico, y este otro, el eje biodiverso. Pero todos estos punticos pues que ustedes ven acá hacen parte como de esos pabellones o de esas salas del museo que nosotros la decisión fue como atomizarlas. Más o menos esto, pues ya como llegando pues como a una escala ya mucho más cercana. Aquí ustedes ven pues que claramente hay como una diferenciación intencionada también como entre
entre los dos tipos de ejes, pues, que son el eje cívico y el eje biodiverso. Tratamos también como de darle una diferencia no solo como programática, porque nos parecía importante pues que uno fuera una cosa y el otro fuera otra, sino que también empezamos pues a darles como una diferenciación pues relevante en cómo se desarrollaba su arquitectura. Entonces, como para no saltarme a ese tema de una vez, sino mostrarles también como cuál era pues también como cuál era la relación del paisaje o de la naturaleza, como en ese hecho museístico, o por qué nosotros pues decíamos como, listo, el museo es el parque entero, o sea, el museo es el territorio. Lo que tratábamos de hacer era a partir de los ámbitos de paisaje, pues, o a partir del paisaje mismo, o a partir de la naturaleza misma, pues, que ya había en el lote y esa potenciación que íbamos a generar a partir de lo que se incorporara o de crear como unos paisajes nuevos, unos lugares nuevos dentro de esa naturaleza. Lo que generábamos eran unos ámbitos pues, que los dividíamos en 6 y los categorizábamos pues, también como experiencias espaciales. No porque en el lote hubiera que necesariamente hacer algún tipo de paisajismo, porque ya uno conociendo el lugar se da cuenta que tiene pues como una riqueza, como una exuberancia bastante, bastante protagónica, sino también como para contribuir a esa idea un poco de museo y porque el museo, pues, porque la muestra de ese museo no era otra cosa que la naturaleza misma, pues, entonces también la idea de esos ejes era ser capaces como de recorrer el espacio de una forma como muy genérica, atravesando como ese paisaje, pues, entonces como si fuera un jardín botánico, que obviamente no lo es, pero donde la muestra, pues, artística es la naturaleza misma en los ejes pues biodiversos. Obviamente en los otros hay tema como museístico pues mucho más denso y como de una predominancia pues más notoria. Otro tema, otra de esas capas pues que nosotros abordábamos dentro del proyecto era el tema de los bordes, también fue fundamental, aunque este no tenía pues como una carga como conceptual tan alta como si lo tenían los ejes, para nosotros sí era fundamental, pues y aún lo es, poder darle al parque, pues como ese contacto con la ciudadanía, con ese perímetro, pues como tan grande, porque cuando un parque es tan grande, su perímetro empieza a variar, ¿cierto? Entonces ya no es lo mismo lo que está pasando acá que lo que está pasando acá, lo que les mencionaba pues ahorita muy al principio, como que esto es un contexto barrial y esto es un contexto casi que ya no solo metropolitano, sino como nacional, porque es como la relación pues con la capital del país, entonces ese salto de escala es muy radical, es muy diferente lo que pasa aquí, que lo que pasa aquí, que es esta arteria, pues la vía 40, la avenida 40 que conecta la ciudad de sur a norte, que es como un eje de espacio público también relevante, entonces son bordes muy distintos, pero en cada uno de esos bordes pues también planteábamos como unas relaciones con su comunidad pues y con los habitantes como también un poco más específica, no simplemente como un borde genérico, pues, o el tema como de atender un tema utilitario de cerramiento y ya, pues, sino como ser, darle un poco más de importancia, entonces, pues, darle importancia a ese tema de la relación con el borde, digamos que fue también como una apuesta clave dentro del concurso. Si bien, pues, es evidente que no tiene como la fuerza conceptual que sí le quisimos dar a esos ejes, precisamente porque queríamos que ya el programa de museo, que el territorio pues se convirtiera como en ese museo, fuera como muy protagónico. Entonces ahí pues también nos concentramos como bastante. Bueno, aquí digamos que fue como esa primera aproximación, pues como a entender como esos ejes o a demarcar como esos ejes de una forma digamos, en la que nos
se permitiera entender también como estos edificios, como lo mencionaba, pues en algún momento como ese recorrido, esa experiencia estética de lo que es ir de un punto A a un punto B, obviamente pues ese ir de un punto A a un punto B con un recorrido que tenga como estaciones. Entonces esas estaciones, lo que va pasando en cada una de ellas es precisamente el programa pues que nos pedía como las bases del concurso. Entonces, el fragmentarlo, lo que nos permitía también era tratar de entender ya no esto como una serie de edificios encadenados, sino pues como un solo edificio, como si esto fuera un edificio muy largo, un edificio de 400 metros que atraviesa pues como el parque entero y que cruza los caños y que se entierra y que va generando pues también como toda una serie de dinámicas espaciales que nos interesaba mucho como poner de manifiesto. Entonces, eso pues digamos que tratamos como de darle mucha relevancia y ya en la escala arquitectónica, lo que más o menos les mostraba ahorita, pues que lo que hacíamos era darle una diferencia muy evidente a los dos tipos de ejes, lo hacíamos a partir como de arquetipos, pues como muy evidentes ya dentro de la configuración de la arquitectura. Pero esto ya es la escala, pues como totalmente del artefacto, que ahí pues entra otra vez, vuelve y aparece pues como la idea del título, como como esa geografía o esa idea de que el territorio pues también es como el museo se genera a partir no solo de la arquitectura, pues, o de los artificios, pues, como objetuales que nosotros podemos construir sobre el territorio, sino como el territorio mismo. Es como que esa idea de que el territorio no es como simplemente un tablero de juego inerte, sino que se vuelve también parte de la construcción matérica, pues, del espacio. Entonces, es como ese interés, pues, que nosotros hemos ido como eh, tratando de construir o de investigarlo, pues, un poco desde la intuición, pero que también se ha ido volviendo, pues, como ya un poco más claro, o no claro, sino como un poco más consciente a la hora de abordar los proyectos. Entonces, la diferencia, pues yo lo asocio pues más como al arquetipo de la cueva y la cabaña, estos dos arquetipos pues como de formas de operar en el territorio, como para darle esa doble condición pues a cada uno de los programas. El programa de la biodiversidad nosotros lo planteábamos como elementos elevados, un sendero elevado, que es este rojo, unos senderos elevados donde iban apareciendo pabellones pues cada tanto. Esos pabellones no hacían más que complementar pues como el hecho museístico, pero que todo pues esto queríamos pues como entenderlo como edificios muy largos, casi como un muelle pues en el que van apareciendo estaciones. Lo mismo esto, lo mismo el eje cívico, pero ya con una condición pues totalmente opuesta, ya esa condición como de caverna y de una idea pues de construir el espacio de una forma más sólida, digamos pues más estereotómica también, como un espacio excavado. A partir de esos dos arquetipos, tratar también de componer la idea total de espacio de proyecto. Eh, entonces, sí, pues darle como mucha fuerza a eso. Sin embargo, pues en ambos está presente pues la misma idea de linealidad y de edificio largo y de que el museo pues es la naturaleza misma, como reforzando mucho cómo, reforzando mucho el por qué pues tratamos como de abordar esta idea de artefactos geográficos. Bueno, no sé pues si hasta acá tienen como alguna pregunta, alguna como, como duda, comentario, inquietud. Pues no sé si alguien por ahí quiera levantar Luis, la mano o algo. ¿Me escuchas? Yo sí. no sé. Hasta ahorita va muy bien. Vamos bien de tiempo. No sé si ahí los participantes, alguno quiera comentar algo. ¿Qué hora es? Ah, sí, no, vamos súper bien. ¿Hasta Vamos qué horas súper. tenemos? Hasta que usted quiera. En realidad, sí, pero más o menos como una hora y dejamos espacio para las preguntas, charladitas. Bueno, Entonces, dale tranquilo. Yo creo que vamos bien.
Por aquí yo tengo unas ciertas comentarios, pero creo que es más al final para redondear como todo. Listo, de una. Bueno, estas son imágenes de concurso. O sea, sobre todo esto ha cambiado bastante, pero esto yo lo veo pues y siento que está muy casi que igual. Entonces estas son las dos ideas pues como de esas arquitecturas. Eso está debajo, esto está sobre, esto es liviano, esto es pesado, esto es negro, esto es blanco, como opuestos, pero o sea, eso no tiene una razón pues como utilitaria, era más jugar como con esos opuestos ya a la hora de una cosa pues como tan nuestra que es propiamente el diseño, pues entonces como que nos interesamos mucho por jugar con esas condiciones. Y esta es la biodiversidad y esto es lo cultural. Pues ahí pues está nuestro museo. Pero esto, como les digo, sí ha cambiado bastante. Ahorita les muestro pues cómo ha cambiado y por qué ha cambiado. Pero sí, más o menos. Bueno, esta idea de senderos, pues esta idea de eje biodiverso, pues que es el que está elevado, para nosotros pues se volvía como una infraestructura de paisaje con la que queríamos jugar con la noción de lo genérico versus lo específico. Lo genérico de esto, porque esto es una sección pues de 9 metros de una cosa que mide 800, que se va pues como adaptando a lo específico de una naturaleza que cambia. Entonces, por eso son los ámbitos paisajísticos, porque yo puedo estar aquí pasando por una pradera con esto elevado 50, 60 centímetros, luego voy a pasar por un palmetum elevado un poquito más, un metro, metro y medio, luego voy a pasar por uno de los caños elevado 6 metros, entonces siempre me voy a sentir como en un recorrido, como en una banda de aeropuerto, pues, pero sí, como en una banda de aeropuerto, pero como donde lo que me va cambiando es la naturaleza, entonces lo que empieza a pasar es como esto, lo que estoy en un bosque atravesando un caño a 6 metros de altura, pero de repente estoy nuevamente como en la pradera, pues ya con una vegetación totalmente distinta, que con un pabellón que me muestra pues como cierta como complemento museográfico que lo que hace pues es como que me va explicando qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me está mostrando como la naturaleza. Los pabellones de hecho pues están divididos como por temáticas, como de temas pues de biodiversidad como aves, mamíferos, insectos, flora, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces como que pues aquí eso no es un zoológico, pues no vamos como a exponer pues los animales ni nada, sino que esos mismos animales pues están, ¿cierto? Están generalmente, son como los animales pues que hacen parte de ese hábitat. Entonces, lo que hemos hecho, pues, por ejemplo, en el tema de los insectos o de las aves, es que se manejan, pues, como la museografía, la infografía, el paisajismo, como muy en relación a eso. Entonces, si yo estoy aquí leyendo sobre ciertas mariposas, sobre ciertas especies de insectos, es muy probable que esos insectos, pues, esas mariposas estén aquí en vivo y en directo, pues, como haciendo parte de como de esa muestra. Entonces, más o menos esto es lo que pasa, como que el paisaje me va cambiando a medida que yo me muevo, pues como por ese muelle, como por esa banda de aeropuerto, como esa espacialidad genérica. Esto pues ya son un poco más como los edificios, pues esos dos edificios, o esas ideas puntuales pues como de programa que hacen parte de ese eje cívico, como, sí, como esas piezas de ese edificio más largo, que son piezas también digámoslo, genéricas, pero que empiezan a adquirir también como categorías específicas, pues, sí, como cualidades específicas, siempre como con unas reglas, pues como debajo de los ejes, esto aquí se entierra un poco, hay unos patios, hay unos elementos pues como muy estereotómicos que se posan como sobre las superficies, patios, siempre pues como tratando de llevarlos al espacio interior. Este tipo de secciones pues que empiezan como a ocurrir en el espacio. Miren que estos dos espacios pues guardan cierta similitud. Entonces estas son las salas culturales,
Esto es el auditorio. Estos patios pues sirven como extensión, sirven de extensión pues como al mismo programa cultural, porque realmente son espacios que son pequeños y pues una de las preocupaciones pues de estas entidades ya a la hora como abordar el proyecto, pues de ejecutar el proyecto, era como que esos espacios pues se iban a quedar muy insuficientes. Entonces también tratamos de complementar mucho esos espacios que pedía el área de diseño, el área programática, como con espacios exteriores, pues también siendo como muy, que pudieran ser muy generosos pues en ampliar como ese espacio que ellos necesitaban para la, pues y como para desenvolver esa idea pues de museo de la cultura llanera. Esta torre, lo que les decía era que esto en el concurso era dizque un mirador, porque ellos pedían un mirador. Luego pues nos fuimos dando cuenta que no solo era complejo, sino que se volvía como una infraestructura también un poco inútil, porque el mismo dosel de los árboles pues no te permitía como tener una idea de mirador como práctico sin subir muchísima, pues sí, como a una altura muy considerable. Entonces pues dijimos que esto dejara de ser mirador, porque las cosas que nosotros en el concurso pensábamos que se iban a ver desde ese mirador, pues que tenía más o menos 15 metros de altura, a 15 metros de altura realmente lo que uno ve pues es el dosel de los árboles, entonces como que perdía un poco pues la idea de mirador. Entonces también atendiendo a esa idea de que el museo estaba pequeño, convertimos esto en otras salas pues como complementarias al museo y ya pues obviamente este espacio tiene una terraza, toda la cosa, pero ya no pues cumple como solo esa función de ser un mirador, sino que es también pues áreas útiles del museo. Obviamente esto se robusteció, pues esto era muy flaquito y ya es una cosa pues mucho más gruesa, pues es como se ve acá, ya tiene pues su ascensor, sus escaleras, etcétera. Entonces sí, eso hizo que creciera, pero ya pues hace parte pues como del programa. Esta imagen es del concurso, pero la pongo porque esto pues es prácticamente igual. Casi, este muro no es así, es un muro pues que en este momento pues lo estamos planteando más como de piedra, pero esta imagen pues, se ha conservado como muy, muy similar. Es también como dándole como un énfasis pues importante a esa idea de que estos espacios exteriores pues amplían un poco como la capacidad y la idea de espacios culturales, porque pues sí son edificios pues pequeños y pues, el presupuesto pues que ellos tienen también es un presupuesto ajustado. Y estos pues al ser digamos como la parte programática que tiene que ver mucho más con la cultura, al menos como con la biodiversidad, juega un poco más, pues es más o menos el mismo papel pues, que juega como la naturaleza. Lo que nos interesaba era que esos mismos hechos culturales trataran como de componer, de generar espacialidades pues alrededor de los mismos. Entonces es sí, pensar como que esa, así como la misma naturaleza pues es el museo, el territorio es el museo, como es que también la misma cultura llanera pudiera como ayudarnos a entretejer pues esa idea de arquitectura también. Estos hechos pues que son como los pabellones, estos los pongo como muy pequeños pues y ahí como muy enmarcados en una retícula porque hacen parte como de esa arquitectura que yo también llamo como genérica, porque lo que hace es casi que ensanchar un poco esa línea, esa banda de aeropuertos, ese muelle, ensancharla para crear unos espacios pues que sirvan como de visores de la naturaleza. Entonces esos pabellones, pues aquí digamos, mostramos como las dos imágenes al tiempo, son como las dos ideas de arquitectura pues de museo como reflejadas, esos opuestos pues como esa arquitectura muy de la caverna, esos arquetipos pues también como de la cabaña, se ven opuestos, pero también relacionados por un hecho común que es la naturaleza. Entonces es como cómo se genera esa idea de artefacto, pues, que yo llamo geográfico, también es por eso, porque la naturaleza pues es como esa geografía del lugar, es como su verdadero protagonista, es lo que trata de amplificar. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, pues como que estos pabellones
tienen como una exposición, tienen pues una infografía, tienen una espacialidad muy sencilla, muy genérica, pero que lo que hace pues en últimas es apoyar la naturaleza, o sea, darle como toda la fuerza posible a que esa naturaleza sea como la muestra museística y lo que realmente pues la gente va a ir a disfrutar pues y a aprovechar como en su recorrido. Que eso se hace pues, digamos también como porque tiene una idea de aprovechamiento turístico, pero pues también obviamente que es un hecho que está pensado pues como para que la misma gente, los habitantes pues de la ciudad hagan como esa valoración misma del territorio desde una visión pues también como un poco distinta. Bueno, no, eso es todo pues como esta parte del proyecto, ¿no? Ya lo otro pues también es como la experiencia, como llevando a cabo el contrato y sí, pues como llevando a la realidad pues el proyecto, que eso es un tema pues también largo, amplio, pero quiero pues dejar como hasta aquí esta parte de lo proyectual pues y lo conceptual también como para que conversemos un poco al respecto y ya lo otro pues lo vamos mirando también como a partir de preguntas y comentarios pues que ustedes puedan tener. Listo, Billy. Pues no, muchas gracias, muy chévere. Creo que escuchar implica decisiones o entender decisiones que uno, por más que sea descriptiva la memoria y por más que sea descriptivo todo lo gráfico en el concurso, pues hace caer en cuenta como ciertos puntos que uno dice, ah, ya entendí. Por ejemplo, nunca había visto el tema de esas dos relaciones entre la caverna y la, y la parte liviana, pues eso cuando uno lo ve aquí y lo ve con ese comparativo que has hecho, creo que uno lo ve bastante claro y pues creo que para eso es lo interesante de este tipo de charlas, pues que uno permite tener una visión distinta, una visión directa con el tema del autor, básicamente, porque pues nosotros estamos en un ámbito que, pues, que estamos aprendiendo, por así decirlo, como para meternos en todo el globo de todos los estudiantes y pues que de cierta manera decisiones que uno ve en otros proyectos, decisiones que uno va estudiando, pues en algún momento le sirve o uno comienza a generar como un estudio de la arquitectura mucho más cuidadoso y mucho más preciso. Entonces, esta primera parte creo que gracias, no sé, vamos a abrir un poco si de pronto alguien tiene una duda, un comentario acerca de la presentación o de lo que va de la presentación. Entonces, alguien por ahí que esté presto a hacer una pregunta, duda, inquietud. Por favor, levanten la mano, que levanten la mano. Bueno, mientras... Y si no, los profes del taller creo que empiezan la conversación para que se animen todos. Mira, mientras se van por ahí animando, yo tengo dos inquietudes y ya Billy nos comentará si realmente pues, estaba bien o no. Hay una inquietud, es que cuando uno ve el proyecto, pues cuando uno lo ve y lo detalla, creo que hay, pues para mí, o como yo lo entiendo, hay como dos grandes, no dos grandes influencias, sino como dos grandes espacios de inspiración. Hay mucho de la arquitectura chilena aquí, no sé, ya nos comentará si sí o si no, o definitivamente nada que ver, y un poco mucho de Peter Zumthor, incluso en las imágenes de lo que ahora es parte del museo elevado hay unas ciertas texturas, hay ese tema de la materialidad de los recorridos, el color negro, hay muchas decisiones que a mí, por ejemplo, me recuerdan mucho como esas referencias. No sé qué tan cierto estoy o definitivamente no. Entonces, como es, que nos contaras un poquito como esos elementos de inspiración, porque lo contaste muy bien desde el punto de vista del territorio, pero sabemos que aparte de esto hay unos como uno que uno va estudiando, una arquitectura que le interesa, una arquitectura que uno siempre sigue y sigue y sigue. Entonces, no sé, que nos contaras un poquito de eso. Sí, total. Yo creo que hay una lectura pues interesante y muy certera pues también, que quisiera empezar también como por esta parte, lo que decías como que esto
no lo viste en el concurso, eso no estaba, esto sí, esta parte sí estaba en el concurso, que es más o menos pues como una síntesis de lo mismo, pero esto no, pues esto no estaba, sino que sí me ha parecido pues como interesante o importante traerlo a colación porque es pues como esa idea arquetípica, pues como esa arquitectura, como, como esas formas pues primigenias de relacionarse con la naturaleza. Pero como lo dije ahorita, pues para nosotros es un tema de diseño, pues como que es es un punto de partida. Cuando uno empieza a preguntarse como, bueno, ¿y qué hacemos con ese edificio? ¿Y por qué? Como que uno ahí se puede empezar como a pegar de cosas interesantes. Ahora, lo de las influencias, sí. Pues, a ver, que me corro un poquito. Ay. No, pues que yo creo que las influencias que nosotros tenemos pues son como incontables. Aquí no traje muchas arquitectónicas, sino como del arte, pero sí he hecho otras charlas pues como en las que me gusta justo hacer eso, pues como mostrar a partir de referentes. Y en este proyecto yo creo que aparecieron pues, no, demasiados. Sí, hay pues en Chile se trabaja muchísimo pues como este tema de la madera y hemos visto pues muchos arquitectos como Guillermo Evia, por ejemplo, que nos ha servido pues como de ejemplo, ya no solo pues como en la conceptualización, sino también en el desarrollo, pues hemos podido aprender mucho como de sus proyectos. También pues la parte más estereotómica, lo que sí es de Sumter. Bueno, también hay un proyecto de Sumter que es esta mina de zinc, el proyecto de Almana Juvet, que también lo vimos mucho como en la etapa de concurso, las mismas termas pues a la hora de plantear como esto se parece más a este pues como esas grandes losas pues ahí como de vegetación que incluso al principio pues intentábamos como modularlas también como las termas de Valls, pero uno como que va dándole y luego se le va, pues sí, como que va cogiendo cosas, dejando otras, al final queda como una mezcla, pero sí, no, esto está lleno de referencias, podría uno coger también como la libreta, a ver qué fue lo que vio en su momento. Sí, bueno. Miren, Algo yo más, por decir. no he podido levantar la mano, ¿eh? No, no sé dónde uno levanta la mano aquí en Zoom. Hace rato estoy buscando. En reacciones tienes que levantar la mano. Ah, ok. Que no se note la edad, pues. No, una observación, pues, o observación, Billy, es que mira, que me parece una manera como bien simple. A mí me recuerda mucho como a proyectos de OMA, realmente, ¿no? Que de alguna manera, pues, colonizan como lugares de una manera geométrica como muy simple, ¿no? O sea, inyectando como programa pues en el parque con un vector que realmente es circulación. No sé si eso de pronto ha sido importante para ustedes o ahorita que pues Orlando hablaba de las referencias, digamos que esto se vuelve como un poco fetichista, ¿no? Ese tema de las referencias, pero pues es interesante pues ya saber como la génesis de esas cosas, ya que ustedes estuvieron pues en caliente en el proceso. Entonces, Total. una pregunta, observación, ¿no? No, no, eso me parece como chévere, pues, que finalmente, pues, esa es como la parte, o sea, es como la génesis, pues, sí, como el detrás de cámaras, de dónde salen también como las ideas, más allá de los conceptos, pues, y esto también hay referentes y hay como muchas lógicas, pues, que se van siguiendo. Lo que sí es de OMA, pues, a mí OMA me gusta mucho, como su forma esquemática de trabajar. Nunca no sé, nunca he intentado pues hacer un edificio a lo OMA, pues como al lenguaje de OMA, pero esa idea pues de lo esquemático es radical es muy, es una aproximación pues a la arquitectura que, que para mí es muy válida y que sí me gusta pues también tratar de hacerlo, pero no a una escala del lenguaje, sino a una escala como de lo que implica el esquema. Entonces, en eso era como lo que te quería mostrar acá. Sí, para nosotros el esquema fue pase línea, pase línea, pase línea, y eso fue lo que hicimos. En ese sentido sí es muy OMA, pues, y eso es como que el esquema inicial termina literalmente volviéndose como la arquitectura, pero ya luego a la hora de formalizarla, sí nos vamos pues por otras ramas como más, como de unos lenguajes distintos, pues, ¿no? Nos parece
A veces ya es de gustos, ya, pero nosotros somos más como de pensar la arquitectura como con materiales más tradicionales, más nobles, mientras que los edificios de OMA sí son como el Hunter Douglas, pues con No, toda. lo pregunto porque es como una aproximación, o sea, una solución como muy urbana, ¿se ve? ¿Sí me entiendes? Sí, No como, no, pues como la una aproximación solución muy esquemática, urbanística a un parque realmente, ¿no? la Ajá, la aproximación aproximación. esquemática sí es muy OMA, pero también es muy como el Team Ten. Creo que en su momento pues no había OMA, pero entiendo pues la referencia, sino más como los proyectos del Team Ten, Aldo Van Eyck, esta gente como que también tiene una idea muy sistemática y esquemática de la arquitectura y del urbanismo. Ok, gracias, Billy. A ver, por ahí hay manos. Creo que en el orden estaba Luis Enrique, luego estaba Gustavo y luego Y yo, estaba Liliana. Y Liliana. Y ahorita está Juan Manuel de siguiente. Entonces, Luis Enrique, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, te escuchamos. Listo, entonces mi pregunta pues es respecto al tema arquitectónico, específicamente lo que anteriormente pues era el mirador, que dijeron que le cambiaron como la función, pero es cómo o más bien si hay un límite de la dimensión de un edificio dentro del paisaje para que se conserve la relación y no pase a ser invasivo o robar protagonismo. Pero pues no, o sea, yo creo que es como también como la forma como uno lo quiere entender. Esta cosa, pues también como por tener esa característica o ese hecho programático de ser un mirador, casi que por antonomasia se volvía protagónico, pues como llamativo, como que era lo que más se veía pues siempre como en cada aproximación como gráfica o representación que intentábamos hacer, eso era como lo que resaltaba. Obviamente, pues a una escala grande lo que resalta son los ejes, pero cuando uno ya se posa como a la escala del peatón, siempre pues es como que esas geometrías son lo que resaltan, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo que aparecía esa geometría, una de las estrategias que nosotros usamos, pues como para que no fuera como un objeto ahí, un bicho raro, era empezar a usarlas en otras partes, es como complementar pues esas ideas como de bloques, de servicios, pues, o como estas rocas ahí encalladas, se repitieran como sucesivamente, pues, a lo largo del parque. Pero, no, obviamente, pues, eso es protagónico, pues, y no sé si la palabra sea invasivo, porque también, como es que un poco tratábamos como de ocupar como la menor área posible y darle, pues, como ese espacio a la naturaleza, pero protagónico sí es, eso sí, sino que no lo entiendo pues como algo negativo, pero sí tiene pues ahí como si es lo que vos decís, como ese protagonismo, pues como esa pieza pues ahí especial dentro del parque. Profesor Gustavo. Sí, aunque primero iba Lili, creo que ha levantado la mano ¿Sí? primero. No, no, Sí. no vi el orden. Liliana. Billy, Hola. estoy interesada en el tema de la cabaña primitiva que describe Semper. ¿En qué términos fue una referencia para el proyecto? Bueno, yo soy profesora de teoría, he estudiado a Semper y me interesa un poco esa referencia que tú haces a la cabaña primitiva, como en qué términos fue determinante para la conceptualización del proyecto. Vale, como les decía ahorita, digamos que esta idea pues de los arquetipos no hacía parte del concurso, como que apareció después, como que lo hicimos intuitivamente y luego nos dimos cuenta que coincidía pues con esa idea de los arquetipos de la caverna y la cabaña y nos interesó pues como reforzarlo. Ahora, el punto de Semper pues con esto y este dibujo de Violet Leduc pues que es esa idea de primer edificio es como una aproximación también conceptual porque es muy interesante pues este dibujo pues que Semper por ahí lo aborda también
dibujo de Viollet Leduc, donde casi que esa cabaña, pues ese primer edificio, es como un resultado de aprovechar o de hacer uso, pues como muy directo de esas primeras, ¿cómo decirlo? Como esos primeros materiales, pues que la naturaleza nos brinda, pero que en últimas, pues toda la arquitectura es esto, toda la arquitectura es una evolución de esto, porque lo que pasa de ahí en adelante simplemente se diferencia pues como en el grado de transformación de los materiales. Es eso, pues es como una aproximación conceptual a cómo asociábamos estos edificios mucho más livianos, tectónicos, como armados, a la idea de los 4 elementos pues, que plantea Semper como esa arquitectura de todas las arquitecturas, contraponiéndola a otra arquitectura que no tiene pues nada, que es todo lo contrario pues a lo que Semper plantea. Aquí no hay esos elementos de la arquitectura, o sí los hay, pero totalmente reinterpretados. O sea, hay que hacer una lectura totalmente distinta pues como para decir que los 4 elementos que Semper plantea, aquí se leen igual, ¿cierto? Entonces es más como hacer esa dualidad, entender como esa dualidad y cómo eso nos lleva pues a tomar 2 posturas como radicalmente distintas de arquitectura para estos edificios. Pero como te digo, desde lo que te decía ahorita, esto no estaba en el concurso, simplemente pues después como que uno se va nutriendo pues como de información al ir desarrollando los proyectos. Esto nos apareció, nos llamó pues mucho como la idea pues como de la cabañas de Semper, yo la abordé pues en un trabajo académico de tesis, que actualmente pues estoy terminando, pues ya tengo como terminado. Entonces como que la introduje pues o la llevé también como para reforzar un poco esos conceptos también desde el trabajo ya profesional. Eso es como eso, esa aproximación. Gracias, Billy. Bueno, profesor Cosme. Yo, Billy. Hola, ¿qué más? ¿Qué más, Billy? No. Muchas gracias, Billy. Pues sí, muy interesante ver todo ese sustrato que mostrabas. Sobre todo me interesó esa parte inicial de referencias como hacia el land art y esas referencias como a Michael Heiser. Tenía una pregunta con respecto a eso y era que pues, uno alcanza a ver, por ejemplo, en los proyectos pues, de la época de paisajes emergentes, temas de este tipo también, como alusiones a referencias de land art, ¿ya? También en algunos proyectos, sí, como del 2008, 2009. Esto, quería saber si esto tiene alguna relación también como con ese momento o con eso que se dio inicialmente en paisajes emergentes y como en la comunidad de Medellín, pues con esas referencias tan fuertes en el paisaje. Sí, o cómo fue, digamos, de dónde surgen estas conexiones. Pues sí, pero no. Sí, porque indudablemente pues son una influencia importantísima para todos nosotros. En esa época yo era estudiante y era como mucho que aprender pues como de ellos. Siempre fueron una influencia, pero no la única, pues yo creo que sí, pues yo creo que compartimos como muchos gustos y muchas conversadas pues también como de cosas que nos interesan, pero yo por ejemplo nunca trabajé en paisajes emergentes, como si lo hicieron otros colegas pues como Sebastián, como Farid, y mira que por ejemplo ellos no son tan explícitos pues en este tipo de referencias como lo soy yo, pero sí claro, no, para nosotros pues ellos como referente siempre, pues sí, mucho aprendizaje y nos han enseñado mucho, pues sí, como en toda su trayectoria. Ya, Billy, qué pena, otra pregunta con relación a eso, y es que también en qué términos se toman estas referencias, ¿ya? Porque también veía que
digamos, como en esencia, pues es algo como transversal a sus proyectos, como esta claridad geométrica, sí, como en qué términos se toman esas referencias desde el land art, porque también, pues en algunos proyectos son efímeros también, ya, entonces, ¿cómo son qué se toma del land art para incorporarlo en la arquitectura, en el caso de Pues ustedes? en este caso específico, nada formal. Es más como un tema de fondo, pues, que era lo que yo explicaba al principio de que lo que me interesaba de todas las obras de Landar, no precisamente pues de esta de Michael Heiser, sino de todas, era que eran un hecho intermedio entre naturaleza y artificio. Es eso, pues. Pero para este proyecto específico, así como que yo diga, este es un referente y es como tiene una lógica formal similar, no, es más el tema de base, pues lo que explicaba al principio. Pero en otros proyectos sí que lo hemos hecho, pues como también proyectos de Heiser, que sí hemos cogido ya como de referente formal del proyecto, pero no en este caso, pues. Listo, gracias, Billy, muchas gracias. Continúa Juan Moreno y luego el profesor Pablo Esclusería. Juan. Juan Moreno, tienes la mano levantada. Pero creo que ellos Ya, ya preguntó, sí. bueno. Entonces, Pablo. Como continuando la discusión ahorita que daban con el tema de lo invasivo y todo, como para saber un poco como el detrás de cámaras que vos decías, Billy, en el tema de esa intervención como tan esquemática, como tan radical desde el principio, si se les presentaron algunos problemas, digamos, con preexistencias o algo así, o de alguna manera, pues, o eso antecedió un análisis previo que les hizo fácil esa intervención como tan esquemática, pues, o cómo fue el proceso un poco. Está sonando como una musiquita ahí, Pablo, y Sí, sí, se te interrumpe. pero no yo, no No sé. sé, pero se te corta. Se me cortó aquí. Sí, me escucho. ¿Repito? Sí, la persona se mutió. Pero llegué hasta lo de las líneas muy esquemáticas, que si habíamos tenido algún problema. Que si en esa intervención como esquemática, como tan esquemática y tan radical, pues, como lo discutimos ahorita, ¿hubo alguna dificultad con las preexistencias o fue de alguna manera fácil esa intervención o por el contrario antecedió a eso algún análisis que les facilitó ese recurso, pues, de intervenir como de esa manera como tan radical el parque, ¿sí me entiendes? No lo digo pues de una manera pues como peyorativa, sino como queriendo entender como el detrás de cámaras, como decías vos, pues, del proceso. Sí, lo que pasa es que en el concurso uno no tiene como la suficiente información pues para tomar como decisiones muy específicas, Claro. como por ejemplo, pues como licencias de urbanismo de vecinos, levantamientos topográficos pues como más acotados, más precisos, el tema de arborización ha sido complejo porque en el concurso habían unos claros como muy definidos y eso pues esos claros, o sea, eso no existe. O sea, sí hay una zona de una vegetación más densa, pero eso hay árboles en todo el lote. O sea, el lote entero está lleno de árboles más pequeños, más espaciados, pero eso pues hay árboles en todas partes. Entonces, por ejemplo, ese ha sido uno de los temas pues como a tratar. Obviamente, digamos que teniendo pues como el cuidado, ya con un levantamiento pues forestal mucho más preciso, se hizo como ¿cómo se llama eso? Pues como la readecuación pues geométrica de, de estos edificios, de estos senderos, para, para ser pues como, sí, como lo más cuidadosos posibles pues con el tema de los árboles. Afortunadamente pues tampoco nos ha tocado pues como los árboles importantes pues no se han visto afectados. Cosas pues también como de vecinos o por ejemplo otra fundamental
era como el tema de las rondas hídricas. El levantamiento que teníamos en el concurso decía una cosa y luego el de la vida real, pues sí, de las directrices como ambientales de Cormacarena difería. Entonces como que ahí le toca a uno pues también como entrar a mediar. Pero realmente no hemos tenido como problemas pues con el tema de la geometría. Yo llegué a pensar pues que íbamos a tener más problemas porque sí, pues como que cualquier cosa podía pasar, como que era un riesgo que tomamos, como que si hicimos una línea recta de 600 metros, cualquier cosa puede pasar, pues como cualquier cosa se le puede atravesar y tocaba moverla, girarla, recortarla, pero tenía también muchos plan B, como muchos haces bajo la manga, pues en caso de que algo así pasara, pero hasta el momento no ha pasado nada, pues como que modifique radicalmente como este, este tema. Pero sí, ahí hubo pues como sesión de qué vamos a hacer en caso de, pero no, Claro, claro. sí. Gracias. Por ahí hay otra mano. Ah, Juan Moreno volvió a levantar la mano. Juan Moreno. Sigue Juan José Penilla y Juan Moreno otra vez. Sí, por ahí para que se en turno. Juan José. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias, arquitecto. Mi pregunta va dirigida más hacia la escala. ¿Cómo manejan o abordan esa escala? ¿Por dónde podemos decir, no sé si sea válido decir por dónde la atacan o finalmente cómo poder dominar una escala como esta? Pues, por eso yo hacía mucho como el hincapié pues al principio, tratar de ir desde acá, ¿cierto? Como desde esa escala pues muy territorial hasta acá, ya pues como esa idea de arquitectura hasta acá, pues como es un intermedio pues que muestra como ese mismo hecho geométrico va de una escala muy macro a una escala pues ya del urbano. Y lo que pasa es que este proyecto pues es de todas las escalas. Obviamente lo que nos compete a nosotros está dentro de esta línea roja, sí, o que lo que es propiamente pues el lote, pero estas escalas pues como que desbordan el lote, yo creo que también son pues fundamentales. No como proyecto de diseño, pero sí como proyecto de articulación urbana, que uno tiene que entender pues y recoger como las cosas que ya pasan, las cosas que ya están pasando aquí o que uno cree que con este parque van a pasar, tratar de vincularlas como un todo. Y eso mismo, pues llevarlo como a esa escala, como a esa escala arquitectónica. Entonces, creo que no es un proyecto de una sola escala, sino que es como que uno tiene que ir haciendo zoom in, zoom out, pues constantemente. Muchas gracias. A vos. Bueno, gracias, Juan José. Luis Carlos, Juan Moreno, ¿otra pregunta? ¿O tiene la mano levantada porque se te quedó levantada? No, no, no. Respecto al tema del museo, pues usted, pues como es un arquitecto que estaba pues repartido a lo largo de todo el proyecto, se tenía como un área específica, es decir, el museo natal tiene que tener tantos metros cuadrados y con base en eso lo repartimos y tenemos un límite para esa repartición a lo largo del camino. Sí, esa es mi Eh, pregunta. el museo son más o menos 3.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados que ellos tenían pues como muy claramente divididos en unas salas. Nosotros lo que hicimos fue coger esas salas y atomizarlas, pues las tiramos por todas partes. Obviamente hay un edificio como más central, que es este, es como el más grande, el más central, pues el que tiene como los cuartos técnicos, los tanques, la torrecita, etcétera, que ahí está agrupado como un paquete pues más grande, pero las salas como tal están regadas pues por todo el parque, principalmente las salas de la biodiversidad, que son estas que nos interesa pues que tengan como, bueno, estas eran unas salas como típicas de 60 metros cuadrados cada una, o sea, muy pequeñitas. Nosotros lo que hicimos fue regarlas pues como a partir de esos ejes, porque
queríamos pues darle como fuerza a esa idea de que la muestra era la naturaleza, esto pues que sucede acá. Entonces como que sí, pues lo que sucediera, digamos que la arquitectura no era más que un medio de reforzar lo natural, pues. Entonces eso fue lo que hicimos, como regarlas. Ahora sí, pues como les mencionaba pues también ahora al principio, eso tiene como unas implicaciones, y es que una de las primeras cosas que llegaron a decirnos fue como, ay, venga, ¿y uno cómo cobra la entrada? Entonces fue como, bueno, vamos a ver qué nos inventamos, hasta que pues finalmente como estos edificiecitos están asociados a la circulación, fue como, venga, hay un auditorio, hay otro edificio pues como de museo más grandecito, cobre la entrada de esos otros y estos déjelos abiertos, pues totalmente, sí, totalmente públicos, mientras el parque esté abierto, porque es una cosa pues que no mencioné, pues este parque se cierra en las noches. Eh, Son públicos y bueno, pues se logró como convencerlos, ellos no estaban muy convencidos al inicio, pero finalmente pues así quedó como unos pabellones muy en el espacio público al que vos vas caminando por acá, pero de repente pues entras a este espacio como a ver como la exposición, si querés entrar a ver la exposición, si no, pues si estás como en modo turista, en modo estudiante, en modo visitar el museo, o si simplemente sos una persona que va del barrio pues al supermercado y está atravesando, también pues como que tiene esa doble vocación pues como de lo turístico, o también pues como de lo muy cotidiano, porque eso es otra cosa, pues como lo, la escala, como del principio también trata de hacer es eso, pues como de coser un lado de la ciudad con el otro y permitirle a la gente que lo va a vivir de manera pues también como muy cotidiana, tener esa experiencia pues como de paisaje o de recorrer el lugar simplemente paseando al perro pues o haciendo cualquier cosa que no sea necesariamente ir a visitar un museo. Muchas gracias. Bueno, no Con sé si gusto. alguien más por ahí. Billy, te quería hacer una pregunta aprovechando el momento. Yo creo que, pues básicamente, siempre vemos como el trabajo de todos en el ámbito colombiano y pues hemos visto que del Parque Tercer Milenio, luego con pues, todos los proyectos, los últimos que trabajaste con Sebastián, el que hiciste en San Juan, siempre hay algo que me llama mucho la atención y es esa coherencia que hay en el tema gráfico. Incluso el póster que nos llevaste a construir también tiene ese mismo tema gráfico. Entonces, no sé qué nos puedes contar de esa coherencia que parece que es muy fuerte, dice mucho los proyectos y has adaptado como toda la expresión, toda la expresión conceptual y formal de los proyectos a un lenguaje que es muy preciso, muy sencillo, pero a la vez muy contundente. Entonces, no sé qué nos puedes contar sobre eso. Eh, bueno, es un tema pues, Luis, que tiene que ver como con, es representación, ¿cierto? Es como meramente representación, pero finalmente la arquitectura que nosotros hacemos, pues no sé, pues por lo menos las oficinas así más jóvenes como nosotros, no sé, 8 de 10 proyectos que hacemos son cosas que no se van a construir. No porque no estén pensadas para construirse, sino porque son concursos que no nos ganamos, o porque es un proyecto pues que desarrollamos hasta el final, pero que no se construyó porque no había plata, X, N mil cosas pues pasan, ¿cierto? Entonces, casi que hay una cantidad grandísima pues de proyectos que se quedan como en el papel, y hasta que un proyecto de arquitectura no esté construido, pues y esté la gente habitándolo y viviéndolo, no es más que representación. Sea un gráfico pues súper conceptual, como, a ver, como que, tengo como, como este tipo de imágenes, como que son más como de representar una atmósfera, o como el mismo, pues, como es isométrico del póster, que tratan es como de reflejar cosas no tan objetivas,
hasta un corte por fachada pues súper acotado y con todas las especificaciones del mundo, siguen siendo representación. Unas más subjetivas, otras más objetivas, pero representación al fin y al cabo. Y es un tema que a mí me interesa, pues me gusta pues como expresar tratar pues de ser como muy conciso, muy claro, muy directo, como con las ideas pues que tratamos de expresar a través de la representación. Entonces, tal vez esa coherencia pues que tú dices, que te lo agradezco, está ahí pues en tratar como de que esas herramientas gráficas comuniquen pues lo que queremos comunicar. Pero sí es un interés pues grande que tenemos. Chévere. ¿Alguien más por ahí que se anime? Porque si no ya podemos ir cerrando, ya creo que hemos tenido a Billy aquí bastante tiempo. Voy a hacer un par de preguntas ya en el ámbito más en el proceso actual, como para redondear todo el tema. Por ejemplo, pues lo hablo desde la experiencia. Nosotros tuvimos mucho temor en el momento de hacer el proyecto en hacer soterrados por el tema pues porque el nivel freático allá era fuerte. Y la pregunta era cómo te fue con la empresa pues promotora, porque siempre le huyen como a ese tema de los soterrados y siempre quieren como más elevados. Entonces, no sé cómo te fue como con ese tema ya más constructivo. Como bueno, ¿cuál fue la principal inconveniente pues que ya se tiene al enfrentarse ya con el tema promotor, donde ya los tiempos ya corren, el dinero también corre y hay ciertas decisiones que uno ya dice, sí, entonces no sé, primero, uno, la de cómo te fue con los soterrados y lo segundo, pues, cuál fue como el elemento que más castigaron ya desde el punto de vista de los promotores. Ah, bueno, la primera, soterrados. Eso sí fue como al principio, pues lo primero que todo el mundo observó, como, uy, venga, incluso el jurado. No sé si ustedes vieron esa acta de observaciones. Era como, sí, muy lindo el proyecto, muy chévere, primer puesto, pero ¿por qué hicieron edificios enterrados? Era básicamente eso. Y pues también salirse como de esa idea pues como de arquitectura que ya habíamos como un poco planteado, era difícil, pero lo intentamos. Y lo que hicimos lo primero fue como tratar de llegar a esto, como a estas lógicas pues que tenemos acá, es que el edificio parece enterrado, pero realmente no está tan enterrado. Voy a tratar de dibujar aquí una seccioncita. Es como que aquí atrás está el caño, ¿cierto? Entonces, en sección, esto viene más o menos así, tin, 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 tin. Aquí baja el caño y el edificio lo que está haciendo es posarse acá. O sea, aquí está la torrecita, aquí está la torrecita. Entonces, es muy como las termas de Valls, pues, de Sumter, que por un lado, pues, uno ve como un edificio con mucha objetualidad, por el otro ve, pues, como estas terrazas. Otra cosa que hicimos, esta losa sale como 1,20 m, ya que está más o menos a altura de pasamanos, entonces eso nos permitió, pues, que el edificio estuviera menos soterrado. O sea, esto aquí le ganamos altura, pues, ese 1,20 m que subimos acá fue 1,20 m que subimos este espacio. Entonces, eso hicimos, pues, como en ambos, en los dos edificios pues pequeños. Y si ves en esta imagen, mira que acá, pues incluso pues ya en imágenes más actualizadas, aquí hay un vano grande, pues esto está ya a nivel. Si uno hace aquí el corte, esta circulación que viene acá está a nivel pues de los espacios del museo. Incluso hay una imagen pues por ahí que no la puse en esta charla, pero de una sala aquí interior que también pues tiene un vano como hacia la naturaleza. Ahorita las busco pues y se las comparto. Pero sí, esa fue como la estrategia que tomamos. Entonces, como esto nos funcionó y lo expusimos, pues, y a la gente como que quedó convencida, esta parte de atrás son cuartos técnicos, entonces como que los cuartos técnicos, ahí ya hicimos los muros de limpieza y no sé qué, toda la cosa ya como más técnica, pues, para evitar el tema de la humedad. Esto es una losa de subpresión,
porque sí es cierto pues que el nivel freático es complicado. Entonces, los 3 edificios más grandes pues que tenemos, que no son grandes, tienen losa de supresión. Y hay una cosa interesante pues buena, y es que esa losa de supresión al mismo tiempo pues es la cimentación. Entonces eso pues también, aunque la losa de supresión es un poco escandalosa, pues ella es la cimentación y no hay pilotes y no hay pues como zapatas profundas, entonces es como unas por otras y eso es chévere. Pero sí, retos técnicos pues ahí ha habido un montón. Entonces, bueno, sí, esta idea nos la compraron, les gustó y ahí va, ahí va. Hasta ahora pues eso es como lo que hemos hecho pues con esta idea de arquitecturas enterradas, que a la larga pues sí sigue conservando como esa idea de, bueno, mira que aquí se ve como este vanito pues que está al mismo nivel, aquí hay un muro de contención, pero entonces esto es un lleno, o sea, aquí la sección hace más o menos esto. Interesante, interesante porque no se nota que está medio enterrado, o sea, parece que estuviera 100% enterrado. Sí. Bueno, y la Bueno, y otra, la segunda pregunta era, ¿qué, qué volaron del proyecto que definitivamente dijeron no, como por cuestiones técnicas, dinero, tiempo, o está íntegro hasta ahorita? ha sido una cosa muy difícil, por ejemplo, el tema ambiental, no el tema de árboles ni esto, sino el tema como de las rondas hídricas. Es muy complicado, pues, como convencer a estas personas, pues, de que cualquier cosa que uno haga no va a destruir, pues, el ecosistema. Entonces, por ejemplo, el tema de los bordes, que les mencionaba ahora, como crear esas espacialidades, pues, a partir sí, pues, como esa relación con el borde. Hay uno de los caños, ya, no voy a ir para allá, que está invadido. O sea, esta vía la construyeron dentro del retiro, pues, de la quebrada. Entonces, estas cosas, básicamente, pues, no se pueden hacer. No se pueden hacer desde ese punto de vista, pues, como más ambientalista, como extremo, que son, pues, extremos. O sea, la mejor solución sería, para ellos, sería, pues, que el humano no existiera. Sería lo ideal. Pero, es cierto, pero bueno, existimos. Hay que ver cómo se media. Entonces, una cosa o sea, varios de estos espacios volaron, no solo por plata, que es poca la que hay, sino también por ese tema ambiental, como tratemos de hacer simplemente los necesarios. Y los necesarios porque también pues la norma permite, o sea, la corporación ambiental permite solicitar permisos de ocupación de cauce. Entonces, ¿uno para qué puede solicitar permisos de ocupación de cauce? Para bocatomas, para puentes, para, pues sí, como para descargas de temas hídricos. Hay como 4 o 5 cosas y una de ellas es puentes, ¿cierto? Uno sí puede pedir, uno sí puede hacer puentes. Es un trámite, una cosa horrible, pero se puede. No, lo que hicimos fue que esta plataforma y esta plataforma que están asociadas a puentes hacen parte del puente. Pues como que nadie dijo que es que el puente es una línea recta o que, pues sí, el puente puede tener la forma como que uno quiera. Entonces esa fue como la estrategia, vincular esos espacios públicos al permiso de ocupación de cauce. Pero los otros sí, chao, 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 chao. Y por plata todavía no ha volado nada, pero ellos sí tienen muy poquita plata. Entonces la estrategia es como diseñen todo y luego vemos pues qué etapa se hace primero, pero sí es un presupuesto pues reducido o reducido para las expectativas, porque es que es un parque muy grande, con un programa arquitectónico, con unos servicios, con mucha cosa pues como por abordar, pero todavía no, o sea, va a volar en el futuro, cuando ya llegue la obra y le toque al alcalde pues sentarse con no sé con quién a decidir, ya pues miraremos como qué. Igual hay una cosa que a mí me preocupa y es que este proyecto no está diseñado pues por etapas. Eso fue una cosa que al principio se les preguntó
vos sabes que diseñar un proyecto por etapas tiene unas implicaciones. O sea, si uno va a diseñar un proyecto por etapas, la primera etapa tiene que ser autosuficiente. Y, y este proyecto no está diseñado así. Nos tocaría pues ahí hacer como unas maromas. Pero bueno, Sí. será un problema para el futuro cercano. Sí, aunque no está tan difícil, bueno, ya es un tema ya de manejo de dineros, pero no está tan difícil. E incluso por lo fragmentado del proyecto, lo hace incluso Sí, mucho más sencillo adaptarlo a un tema de etapas, porque sí, pues vas construyendo en la medida en que se va volviendo autosuficiente el parque. Pues por ese lado está mucho más enfatizado. Bueno, no sé si así no es. hay más preguntas, porque tenemos a Laura, que tiene una intervención. Sí, Laura. sí. Gracias, profe. Gracias, Billy. Me pareció súper curioso que dijeras que cuidan con tanto celo el tema ambiental. Yo nunca había escuchado eso, porque generalmente, pues eso no les importa. Entonces me gustaría como que contaras, pues es que no, obviamente restringen muchas cosas como estás contando, pero creo que es una oportunidad inmensa también, pues para ver qué se puede proponer desde ese punto de vista. Lo digo porque, por ejemplo, el proyecto del taller nuestro este semestre es muy, muy ambientalista y eso es muy, muy utópico también, porque, no, por ejemplo, hay temas de cicatrices que ha dejado la minería y cosas así que a lo mejor y nos importa a nosotros porque estamos en el taller, pero yo siempre pienso como que esto en la vida real es imposible. A nadie, mejor dicho, yo no me imagino la CBC cuidando como con tanto celo el tema ambiental, si no es con su tajada, pues como de plata, ¿me entendés? Entonces, como que, como eso ahí. No, mira, o sea, yo no me quería poner como polémico, pero ya tú te pusiste polémica. Entonces, sí, no, o sea, realmente las entidades ambientales sí son muy, sí tienen una normativa estricta, muy papista, pues como radical, pero hay intereses económicos que tienen más poder, pues, que esas entidades. Entonces, eh, pues, a veces, pues, por ahí es como por donde va la cosa, económicos, políticos, lo que sea. Entonces, yo creo que las repercusiones como negativas que vemos tienen más que ver con eso. Sí, pues es como cosas a las que ya hay que coger también como por pinzas, caso por caso, para que se logre sí, como hacer un manejo, pues como bueno. Estas entidades, pues por lo menos en la ciudad de Villavicencio, sí son muy cuidadosas, muy estrictas, muy, incluso pues a mí me parece pesados, porque como decía ahorita, pues, o sea, para ellos lo mejor sería no hacer parque. Entonces, como, pues sí, sí, pues sería ideal no hacerlo, pero ya nos contrataron para diseñar un parque, pues ya hagamos. Es como, o sea, y además nosotros no somos o sea, nosotros somos los que nos ganamos un concurso y los contratistas del diseño del parque y del museo, pero nosotros no tomamos la decisión, pues, de que ahí hubiera un parque o de que ahí hubiera un museo. Eso es como políticas, pues, ya de gobierno y de alcalde y etcétera. Entonces, como que a veces no hay esa articulación, pues, entre las entidades y pasa eso, pues, como que esta señora la Secretaría de Ambiente, sí es como un poco en contra como puyando pues el proyecto como para que el impacto sea menor, 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 menor. Y eso está bien, pues yo creo que es su labor, eso es lo que ella tiene que hacer. Pero a veces sí me parecen un poquito exagerados. Listo, muchas gracias. Un gusto. Es que la defensa de lo natural depende de muchas cosas. Depende de para Sí, quién y para qué. Entonces, para unas cosas son lapsos, para otras no tanto. Para las buenas cosas no son lapsos, para las malas cosas desafortunadamente son lapsos. Entonces, pues, bueno, no sé. Gracias, Laura. ¿Alguna otra intervención? No sé, Billy, si ya vamos cerrando para que descanses, creo que nos has dedicado como 2 horas muy bien dedicadas. Te agradecemos mucho de parte de todos los que estamos aquí presentes, de los profesores, de Liliana, que yo sé que está por ahí, el compartir este espacio. Yo creo que el contarnos
el proyecto con esa paciencia y contarnos el proyecto con esos detalles y nos ayuda mucho, no solamente a los estudiantes, sino a nosotros también como para abordar un proyecto de paisaje. Creo que en Colombia los proyectos de paisaje aún son nuevos, pero creo que están tomando una importancia de un buen camino. O sea, cada vez, yo creo que antes se hacían muy pocos, o de los que yo recuerdo, muy pocos los parques que se sacaban a concurso, por lo menos se hacían, y ahora ya está como en un punto de sacar parques, no solamente metropolitanos, sino ya un poquito más hacia lo natural, y creo que allá debemos apostarle. Hay unos grandes países que ya han mucha ventaja en tener un cuidado sobre el espacio público y el espacio natural y sobre todo aprenderlo a vivir. Acá todavía estamos cortos, pero que creo que vamos por buen camino y pues parte de compartir ese tipo de charlas pues ayuda a incentivar mucho más ese pensamiento. Entonces, te agradecemos realmente mucho, Billy, por el tiempo y por la información que nos has compartido el día de hoy. No, Luis, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy, muy chéveres pues estos espacios como poder compartir con ustedes estas reflexiones. Sí, pero pues estuvo muy bien. Estuvo muy bien todo. Creo que ese método de explicación, todo en un panel, resulta bastante útil para cambiar y devolverse y ver el todo y ver el detalle. Ya lo Así tengo lo hizo todo. Edgar. Así fue que Edgar hizo la charla, entonces como que yo vi esa charla y me gustó mucho y como veo, voy a ensayar. Tenía susto pues como de que no me funcionara y toda la cosa, pero eso no importa, estamos en confianza. Sí, 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 no, y lo bueno es que agranda todo el panorama, llega al detalle. Panorama, llega al detalle. Creo que eso es los nuevos descubrimientos de la tecnología. Sí, poder dibujar ahí también es muy chévere, Sí, sí. como ir ¿Y mostrando cómo lo cositas. hiciste? ¿Eso es Photoshop? Esto es Photoshop, sí, espera, yo me doy escape. Muestra el ¿Cómo detrás hace de para cámara. el detrás Detrás de de cámara, cámara. literal? Ah, ya, 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 ya. Ah, madre, me enredé aquí, pero sí, esto es Photoshop. Ya Mira, miro eso. Lo que haces es compartir una de las pantallas y las otras quedan atrás. sí, esto tiene pantalla completa, entonces como que ahí quedó. Ah, de una. Bueno, Ah, pero vení, dejé de compartir pantalla. sí. No, no entiendo por qué. A ver. A ver, la voy a volver a abrir. Es que dejé de compartir pantalla porque estaba Creo compartiendo que como una sola ventana, sí, pero claro, ya, la ventana del Photoshop. sí, pero ya la voy a abrir. Compartir pantalla. Listo, mira, Photoshop. Súper, súper. Creo que es Sí. una buena herramienta. Bueno, ya como para rematar, espérate, te muestro. A ver. Les voy a mostrar como las dos imágenes que les había dicho. Una es esta. Que esta es una sala, pues, como en el primer piso. Entonces, esta es como es un vano que da hacia el borde del caño. Entonces, es como para mostrarte, pues, que esa parte, pues, ya está a nivel del terreno. Y la otra es esta. Ya voy. Tranquilo, tranquilo. Esta, que la voy a poner encima. Una imagen un poco anterior, pues, pero miren, como que ese patio
pues, que anteriormente sí era como totalmente enterrado, también pues tienen pues, esta parte del cerramiento la hemos ido como horadando, ya en este momento es como un mueble ahí urbano que incluso pues permite como abrirse al espacio del caño. La sala del render anterior es esta. Entonces como que listo, por este lado, por este costado el proyecto sí está contra la pendiente totalmente, pues contra el terreno, pero aquí pues ya una persona pasa, a ver, una persona viene aquí. Listo. Bueno, no, sí, este es el detrás de cámaras, el Photoshop, ahí la hice, funcionó bien, para la próxima. Sí, no, funcionó muy bien, la verdad. Bueno, no, muchachos, muchísimas gracias por la invitación, pues y a los asistentes igualmente, pues por compartir como este espacio tan chévere. Me invitan pues para la próxima. ¿Y la entrega es presencial o no? Todavía no. No, todavía no, pero está invitado virtualmente. De No, lo una, vamos a hacer claro que sí. en un formato que podamos compartirlo mucho más, porque pues queremos también de cierta manera compartirlo con todos los invitados para que tengan una mirada un poco pues de ejercicios del paisaje. Creo que entre todos podemos ir construyendo no una escuela, sino como un pensamiento a partir de la valoración del paisaje. Y pues básicamente entre más opiniones tengamos y entre más puntos de vista, pues más enriquece ese camino. Entonces, cordialmente invitado a la exposición virtual. Claro que sí. Por allá nos veremos pues. Y si viene por Cali, por acá con Pablo y Gustavo, ahí nos vamos a charlar un rato. Ahí brisa chévere. Claro que sí. Cosas chéveres por visitar. Sí,